Bienvenidos a nuestro culto familiar, donde le invitamos a ustedes a ser parte de la familia aquí en 3ABN Latino. Le habla a su amigo hermano John Dinsey. Nuevamente es un gozo para mí estar con ustedes y esperamos que usted está listo para este tiempo junto que vamos a pasar con parte de la familia, que será tal vez para ustedes nuevos miembros de la familia de Cristo Jesús. Queremos presentar ahora a nuestro hermano César y su esposa Lenny. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por tenernos. Gracias por estar con nosotros. Para aquellos que no conocen, el hermano César trabaja aquí ya por un tiempo. ¿A qué se dedica aquí en 3ABN? Mi especialidad es en gráficas, particularmente gráficas de 3 dimensiones y visualización. Y vengo aquí a 3ABN para ayudar en desarrollar ese programa un poquito más. Entonces estamos hablando de una tecnología que se está usando más y más en estos tiempos y tal vez está en lo que es en lo que es avanzando en la tecnología de lo que es televisión. Eso es correcto. Hay muchos estudios que están progresando y usando estas tecnologías y gracias al Señor tenemos líderes aquí que quieren usar esa tecnología para alcanzar a almas para Jesús. Amén, amén. Para aumentar la bendición de la experiencia. Amén, gloria a Dios por eso. Bueno, queridos amigos, vamos ahora a invitarles a que nos acompañen en oración y pedirle la bendición de Dios. Nosotros ya hemos orado antes de que comenzó este programa, pero usted no estaba aquí en ese momento, así que ahora vamos a incluirlo. Así que por favor, acompáñenos en oración. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por el día santo de reposo que tú has separado para nosotros, para tener un tiempo especial contigo. Te pedimos que nos bendigas durante esta hora que estamos juntos con tus hijos alrededor del mundo. Bendícenos con tu Espíritu Santo, bendícenos con palabras que serán de bendición para tus hijos. Y te rogamos que bendigas al hermano César y su esposa Lenny, al compartir su testimonio, que ellos puedan tener las palabras que tú sabes que tus hijos necesitan escuchar. Y gracias, Señor, por las grandes bendiciones que tú has derramado sobre ellos y sobre todos tus hijos que están escuchando este mensaje. Y te pedimos que este mensaje sea de bendición para ellos. Señor, te pedimos por las peticiones que han llegado a 3ABN Latino durante esta semana. Gran semana de desafíos, una gran semana de dificultades, pero podemos mirar atrás y ver que tú has estado con nosotros. Sigue bendiciendo a 3ABN para seguir llegando a más hogares, más personas y ser un instrumento en tus manos para que se pueda ayudar a cumplir con la bendición que está registrada en Mateo 24:14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Amén, Señor. Gracias, Señor, por este gran privilegio y te pedimos una bendición para todos. En el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Bueno, queridos amigos, queremos ahora dedicar un tiempo para un himno que lleva por título Bendito es el nombre de Jesús, y este se encuentra en el himnario Adventista 131 y le invitamos a ustedes a cantar con este himno, las palabras que van a escuchar, y pueden ver por supuesto en pantalla aquellos que están con nosotros por algún sistema de video. Así que vamos a ese himno ahora. Jesús
gloria a Dios. Este himno muy lindo. Bendito es el nombre de Jesús, himno 131. Y quiero leer algunas palabras nuevamente acerca de este himno porque realmente son de bendición. Dice este himno: bendito es el nombre de Jesús, a cuantos le confiesan con amor. Jesús es Rey por la eternidad. Aleluya, aleluya. Y ahora dice, tal vez podemos comentar esto, acerca de esto. Tú eres Señor, castillo y roca fiel, el capitán que lucha contra el mal, bendita luz en la oscuridad. Aleluya, aleluya. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Tienen algunas palabras que quisieran compartir acerca de estas palabras de este himno? Hay dos partes que me gustaron de este himno y mencionas la primera. En ese segundo verso, castillo y roca fiel, porque me gusta la seguridad, estar seguro y con el Señor estamos seguros. Y también en el último verso dice de mar a mar y en la santa ciudad. Amén. Como artista a veces me imagino cómo puede ser esa ciudad y me gusta imaginar precisamente eso. Cuando lo veo en un himno o en un verso bíblico, me gusta. Amén, amén, amén. Es impresionante, la Biblia se expresa con un lenguaje que es muy llamativo. Usa palabras, por ejemplo, cuando uno dice castillo, en el tiempo del pasado, un castillo tenía sus paredes altas y los que estaban adentro tenían seguridad. Entonces, pues nosotros tenemos seguridad en Cristo, Él es nuestro castillo. Amén. Como dice un versículo, es nuestro castillo y fortaleza. Gloria a Dios por eso. Y nuestra roca también dice aquí. Alabado sea Dios. Amén. Muy bien. Entonces aquí estamos con el hermano César Soto y su esposa Lenny, que van a compartir algunas cosas maravillosas que Dios ha hecho en su vida. Y podemos entonces comenzar con su historia. ¿Cómo fue que Dios ha dirigido en sus vidas? Bueno, quizá hay que dar para atrás varios años y hay un versículo en la Biblia que me gusta mucho y que ha sido para mí por 30 años un ancla. Se encuentra en el libro de Salmos. Salmos. Capítulo 32, versículo 8. Salmo 32, 8. Y dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, 8. Y ese versículo, hay varios en la Biblia que te aseguran de que Dios es el que nos está guiando. Amén. Pero ese versículo es tan claro, dice que Él nos va a enseñar, que Él nos va a instruir. Instruir son enseñanzas específicas. Y que Él está fijando su vista en nosotros. Y por muchos años, cada vez que tengo que hacer una decisión difícil o tenemos que tomar una decisión que no es fácil, clamamos esa promesa. Y desde la universidad hasta los cambios de los trabajos, la movida de todas las movidas de diferentes estados que hemos hecho, esa promesa ancla para nosotros. Amén, amén. Hay muchas maravillosas promesas en la palabra de Dios. Y ese himno que dice, grandes, fieles, son las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Y lo maravilloso es que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Entonces, han visto la mano de Dios dirigiendo sus vidas, instruyendo, enseñando el camino. Algunos se preguntan, ¿cómo es? ¿Cómo es? Así que esto ayuda, al escuchar este testimonio, uno puede examinar su experiencia personal y tal vez algunos se van a dar cuenta, yo pensé que yo había hecho esto y esto de mi propia cuenta, pero ahora me doy cuenta que Dios estaba como dirigiendo el camino
para que lleguemos a donde estamos ahora. Y si uno se deja dirigir por Dios, va a tener los mejores resultados para su vida personal y para la vida de su familia también. Así es. Correcto. Podemos mencionar muchos ejemplos, pero tenemos unos ejemplos recién. Entonces queremos compartir esos. Muy bien. Y podemos regresar a unos 3 años. Más o menos. 3 años. Vivíamos... 3 y medio, tal vez, en el mediados a finales del 2019. Claro. Vivíamos en Orlando, Florida. En aquel entonces vivimos allí por unos quizás 12 años. Y estábamos, por así decirlo, cómodos. Cómodos. Muy cómodos. Teníamos buen trabajo, buena casa, buenos beneficios, buenas amistades, buena iglesia. Cerca de la familia y también tenían deudas. ¿Tenían qué? Deudas. Tenían deudas. Deudas, así que vivíamos la vida americana, como se dice, ¿verdad? Así que, sí. Pero ya por varios años... Sueño americano. Sí, pero ya por varios años nos sentíamos que el Señor nos estaba diciendo algo. Y era que estamos muy cómodos, que hay que salir de esa zona, y en particularmente salir de la ciudad. Y eso era lo que nos estaba impresionando Dios año tras año. Pero hemos dicho que todas estas otras cosas son bendiciones. Entonces, ¿cómo soltar las bendiciones de Dios? Si Dios nos está diciendo esto, pero también nos está bendiciendo acá, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, ¿vivían en una ciudad grande o una ciudad pequeña, pero vivían en alguna ciudad? Estaban bien trabajando, sus trabajos estaban bien, le gustaban el trabajo que estaban haciendo, bueno, cerca de familia, le gustaba también lo que es la familia de la iglesia que tenían. Sí. Pues en el 2018 estábamos todavía en Orlando, no en la mera ciudad, pero sí en las afueras. Sí. Pero ahí en abril de ese año Dios nos bendijo con una casa en un lugar más campo, más rural, en un pueblito pequeño llamado Sorrento. Y nosotros creíamos que ya estamos en el campo. Este es el lugar para pasar el resto de nuestra vida aquí. Sí. Habían vacas, habían animales, hemos llegado al campo. Sí. Pero una casa al lado, otra casa al otro lado. Todavía teníamos vecinos bastante cerca. Okay. Así que eso era una preparación. El Señor nos estaba llevando por etapas. Sí. Muy bien. Entonces se sentían como que el Señor estaba dirigiendo a salir de todo eso. ¿Sí? Ese era lo que estamos sintiendo, y año tras año. Pero la batalla es cómo darlo todo cuando son bendiciones del Señor. Entonces esa lucha constante que uno tiene. Y para nosotros en aquel entonces pensamos que ya habíamos llegado con la casa en el campo, y 2 años más tarde, en el 2018, en el 2019, verano, por fin sentimos la paz. Antes sentíamos el llamado, pero no fue hasta el verano del 2019 cuando sentimos que el Señor se va a encargar de todo, que el Señor es la roca, es nuestro castillo, y sentimos un peso, como que si alguien nos arrancaba ese peso de encima, de esa indecisión, y comenzamos el proceso de mudanza. Ahí como que caímos en cuenta que esto es campo, pero no suficiente campo, no
todavía tenemos a la ciudad ahí pegada, 10 minutos, 10, 15 minutos podíamos llegar a la ciudad otra vez. Así que, ¿Y por qué querían ustedes estar en el campo? ¿Tenían razones por qué querían estar en el campo? Hay varias razones, algunas lógicas, razonables, otras son espirituales. Por ejemplo, sabemos que el estado de Florida hay muchos huracanes, hay muchos problemas de esa índole. Entonces, cuando ocurre un desastre natural, el tráfico y la gente como tal se desesperan. Sí. Y no se encuentran las cosas, agua, comida. Y eso es un huracán que se ha avisado. Y estando en esa situación, nos dimos cuenta que no queremos estar en esa situación cuando ocurra algo. Y para aquellos que tal vez no conocen, el estado de la Florida es una península. Sí. Para salir de la Florida en un caso de huracán o algo, todos están viajando en la misma dirección. Y entonces se forma mucho tráfico y mucho caos. Mucho caos. Y la otra razón es razón espiritual. La sierva del Señor nos ha aconsejado, no sé si es un consejo o un mandato, salgan de la ciudad. Entonces ese mensaje nos estaba resonando, nos estaba en su mente. Y en ese año por fin tuvimos paz. Así que hay varias razones. Ya, como él dijo, en el 2019 entonces empezamos a buscar, si vamos a salir de aquí, de la Florida, entonces tenemos que buscar a dónde es que el Señor nos necesita. Y nosotros, tratando de ayudar al Señor, pues vamos a buscar a dónde queremos ir. Cuando ustedes tienen hijos, sí. ¿Estaban con ustedes en ese tiempo o todavía no? Para el 2019 ya el hijo mayor ya había salido de casa, ya se había graduado de la secundaria y se había unido al US Coast Guard, a la Guardia Costera. Él ya había salido de casa, pero teníamos 2 hijos todavía en casa. Muy bien. Sí. Excelente. Entonces, eso era una decisión no solamente lógica, pero para la espiritualidad de la familia. Estaban viendo que era mejor salir, a alejarse más de lo que es ciudades, así de como mencionaron Orlando. Es correcto. Y nosotros queríamos ir hacia un lugar. Y cada vez que mirábamos un lugar, el Señor cerraba las puertas. ¿Cerraba la puerta? Cerraba. ¿Cómo es que ustedes entendían que el Señor estaba cerrando la puerta? ¿Qué le decía usted? Oh, no, el Señor cerró la puerta. Algunas personas no entienden ese término, que el Señor cerró la puerta. ¿Qué quiere decir eso? le habíamos dicho al Señor que queremos ir a un lugar donde los dos podamos servir. En su capacidad como profesional y en la mía. Y queremos hacer específicamente lo que Dios nos ha llamado. Y en los lugares que estábamos buscando, o tenían cupo para uno y no el otro, o viceversa. No había oportunidad para ambos, o no había opción para la escuela elemental para el más chiquito. Nuestra hija ya estaba en la secundaria, pero para el pequeño no había opción de una educación cristiana. Siempre había algo que no... Algo le decía que no era el lugar. No era el plan perfecto de Dios. Nos íbamos como familia. Y como familia teníamos que comenzar en ese ministerio o ese llamado. Por lo tanto, cuando no estaba completo el llamado, pues sabíamos que ese no era el lugar. Muy bien. Muy bien. Entonces, había un lugar que no queríamos ir. ¿Que ustedes no querían ir? No queríamos ir. Entonces ustedes tenían como una lista mental, queremos ir a otros lugares, pero ese no. Sí. Mi esposa la primera vez que lo mencionó, yo le dije, no, ese lugar no.
Podemos ir a estos, pero a este no. Y ese fue el que nos llamó. Por eso decimos, estábamos tratando de ayudar al Señor, pero el Señor dijo no. Algunas veces hacemos eso nosotros. Sí. Y yo he escuchado hasta de pastores que le dicen, Señor, yo quiero ir a tal lugar, yo quiero estar en tal lugar. Y uno cuando considera que Dios quiere, vamos a decir, dirigir su vida para nuestro beneficio espiritual, y algunas veces exigimos, como vemos en la historia de Lot, que los ángeles lo están sacando de Sodoma y Gomorra y lo están tratando de dirigir hacia afuera y no podemos ir a esta ciudad, es pequeñita, dice, es pequeñita, podemos ir ahí. Sí, ¿Y cuánto le costó? ¿Y cuánto le costó? En esa fase de nuestra vida no sabíamos cómo determinar lo que era fe. Si teníamos que hacerlo por fe y qué es la fe. Entonces, la historia que nos ayudó a aclarar eso es la del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Salieron de Egipto y allí en el capítulo 14 de Éxodo, si vamos allí un momentito. Éxodo 14. Éxodo 14. La historia cuenta que ya el pueblo ha salido y están al frente del Mar Rojo. Tienen montaña a un lado, montañas al otro lado, y atrás viene el ejército de Faraón. Sí. Y dice en el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Sí. Si vemos el próximo versículo es cuando Moisés extiende la vara. Sí. Pero Dios le dicen, marchen. Cuando comenzaron a marchar, el mar se abrió. Y esa experiencia para nosotros fue así. Decidimos, esto es lo que vamos a hacer por fe. Y cuando comenzamos el proceso, Dios empezó a abrir las puertas. Esa es una buena lección que tenemos aquí en la Biblia, en el capítulo 14 de Éxodo, como Dios le había dicho que lo iba a llevar a la tierra prometida y el camino era por ahí, pero ahí está el mar. Y es interesante como aún Dios le dice a Moisés, porque Moisés, Señor, ¿qué hacemos? ¿Por qué clamas a mí? O sea, tú debes saber lo que debes hacer. ¿Por qué clamas a mí? Dile a la gente que marche. Entonces ustedes entendieron que tenían que tomar como un paso de fe. Sí. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿Quién fue que hizo eso primero? ¿Fue la hermana Lenny o fue el hermano César? En un momento fui yo, ¿sí? Y en otro momento fue mi esposa. Ah. Al principio yo estoy bien decidido, eso es lo que vamos a hacer. Después yo me echaba hacia atrás y ella, no, esto es lo que el Señor ha declarado. Y estábamos en ese jueguito, como decimos, por un tiempito, por unos meses, pero sabíamos que Dios estaba cerrando y abriendo las puertas y estábamos moviéndonos por fe. Entonces, como en noviembre del 2019, unos conocidos se comunicaron con nosotros. Bueno, hacía tiempito que no nos habíamos comunicado por teléfono con ellos. Ellos habían sido misioneros en África y habían regresado a los Estados Unidos y estaban trabajando en un ministerio. Y nos
nos comunicamos después de varios años de no tener contacto. Nos comunicamos y hablando con ellos le dijimos que sentíamos que el Señor quería que saliéramos y que estábamos buscando un lugar donde ir, pero que queríamos un lugar donde los dos pudiésemos ministrar. Sí. Y este contacto nos dijo, donde nosotros estamos, están buscando las dos áreas que ustedes están buscando. O sea, muy interesante. Sí. Y era en el estado de Tennessee. Era en el estado de Tennessee. Y era el mismo lugar donde originalmente yo le había dicho a él por qué no consideramos este lugar y él me había dicho que no, ahí no. Otros lugares sí, pero ese... Sí, que el Señor estaba una y otra vez. Sí. Y comenzamos los documentos, los papeles, y ya para cuando principios comenzó... del 2020, ya en la Florida se comenzó a ver los efectos de la pandemia. Ajá, sí, sí. Ajá. Ya estamos hablando de que la pandemia ya había comenzado y ya la gente se estaba... Paniqueando. Entrando en tiempo de pánico, sí. Estaba en su apogeo en Florida y ya para marzo nosotros estábamos vendiendo la casa. No, todavía no. Arreglando todo. Arreglando, haciéndole algunos arreglos a la casa y mirando los planes para poder ya trasladarnos. Entonces. Y al principio no se lo contamos a muchos hermanos y familiares, esto era algo entre el Señor y nosotros, porque no queríamos que hubiesen otras influencias. Queríamos que esto fuese de Dios. Sí buscamos consejos de aquellas personas que tuvieran una relación con el Señor, que estudiaban la Biblia, el Espíritu, profecía, porque entonces si el Señor está hablándonos, tiene que ser con personas que están comunicándose con Él, ¿no? Así que tenemos mucho cuidado con qué decíamos y a quién. Entonces, o sea, que estaban como buscando o consejo o que le animen en el camino del Señor para que ustedes van a sentir más confiados de que el Señor estaba dirigiendo. Sí. Personas de confianza, personas que veían ustedes como que estaban cerca de Dios espiritual. Es correcto, correcto. Sí. Entonces, ¿eso era un plan que comunicaron a sus hijos o era un plan que le decimos después? Le contamos esto después de que ya esté todo bien arregladito con su broche de oro. Le íbamos dando claves, sí. Poco a poco, de acuerdo a la edad de ellos, sí. Lo que entendían, pero sin darle todos los detalles. Sí. Para estar seguros que era Dios que nos estaba dirigiendo, no queríamos emocionarlos y después que no se diera, no se llevara a cabo, ¿verdad? Estábamos con mucha cautela. Sí. Sí. ¿Ustedes habían hecho esto en el pasado, que han estado en un lugar y luego entienden que el Señor lo está llevando para otro lugar? ¿O es la primera vez que llevaron esto en oración y le preguntaron al Señor, Señor, no nos sentimos cómodos aquí, queremos ir a otro lugar, muéstranos el camino? ¿Habían hecho en el pasado eso? Nos hemos mudado varias veces, quizás más de la que queremos. Y en Orlando habíamos estado ya casi 12 años, que era el lugar más largo, pero cada vez que nos mudábamos era hacia un lugar mejor. Era para un mejor trabajo, era para una ciudad más grande, era una mejor oportunidad. Sí. Esto era un cambio completamente diferente. Esto era un llamado diferente a seguir un curso que el mundo quizás no entiende. Sí, estaba pensando en eso, que por ejemplo, algunos tal vez pensarían, ¿y qué pasa con ustedes? ¿Se van de eso a un lugar desconocido, a un lugar que
¿quién va a ir para allá? La gente quiere ir donde ustedes están ahora, no alejándose de donde ustedes están. Y dicho sea de paso, Y- los dos estábamos trabajando, profesionales, muy buen sueldo. Con la pandemia los dos terminamos trabajando desde la casa, así que estábamos aún más cómodos. Ahora los dos trabajando de la casa. Desde la casa trabajando. Teníamos comida almacenada, teníamos papel de baño, o sea, como vivíamos en Florida ya sabemos eso de preparación, así que estábamos muy bien. Muy bien, sí. Así que dar todo eso por esto era un acto Paso de de fe. fe. Un paso de fe, y como dijimos hace ratito, no le decíamos a todos. Entonces ya cuando ya se estaba acercando más la fecha y empezamos a decirle a más personas, muchos no sé si criticar sería la palabra correcta, pero no. Desanimar. 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 ¿sí? Desanimar. Sí. No sé por qué. ¿No? ¿Iba a decir algo más? ¿Ah? Sí. En ese momento, para confirmar la decisión, el Señor nos mostró que esto era su voluntad. En mi trabajo, que había estado ya por 12 años, muy estable, buenos beneficios y todo, hablábamos, eventualmente tengo que dar mi carta de renuncio. Y eso duele porque he estado ahí tantos años. Sí. Y esa misma semana que voy a dar mi carta de renuncia, anuncian No. Estaban en una reunión. Estaban en una reunión. Por Zoom, porque como estaba trabajando desde la casa, estaban en una reunión de Zoom y con la jefa y varios otros empleados de la empresa. Cuando van terminando la reunión, la jefa le dice: César, necesito hablar contigo cuando termine la reunión, cuando ya todos se desconecten, por favor quédate en la línea necesito discutir algo contigo. Así fue. Y ahí le dijo la jefa que Buenas noticias. Buenas noticias, sí. Que la compañía estaban haciendo unos cortes, iban a cortar personal, y que el nombre de César había estado en la lista. Pero Y le dijo, bueno, sí. para aclarar eso, han dado cortes en el pasado. Sí. Y lo que han hecho simplemente te mueven a otro departamental, otra división. Sí. Es una compañía grande, sobre 50,000 empleados. ¡Oh, tremendo! Y simplemente me establecen en otra división en lo que el asunto se mejora, y después me mueven a mi departamento. Que eso no es nada nuevo. Oh, muy bien. Y eso es lo que se iba a hacer en esta ocasión. Pero yo le dije, no, mantén mi nombre en la lista y yo quiero que me despidan. A ver si yo capté bien la historia. Eso no es algo que se escucha todos los días, que una persona, póngame en la lista de despida. O sea, le estaba diciendo, tenemos que moverte para preservarte como un empleado, tenemos que cambiarte a otro lugar. Ellos no querían dejarlo ir, ¿sí? No querían dejarlo ir. Pero le dice el choque de que no, ponme en la lista de personas para despedirla. Y me dice, ¿cuál fue la reacción? La supervisora, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Yo quiero que me pongan en la lista. Pero es para cortarte, ¿sí? Porque sabíamos que estábamos haciendo esta movida, y si ellos me despiden, pues ellos me tienen que dar X cantidad de dinero por cada año de servicio que yo estuve en la compañía. Pero si yo me renuncio, no me da nada. Así que dije, bueno, déjame por lo menos llevarme X cantidad de dinero por mis años de servicio a la compañía. Así que vimos que Dios
tiene todo a su tiempo. Sí, Sí. amén. Y eso fue una bendición porque estábamos, como él dijo, trabajando ambos en buenos trabajos, recibiendo buenos sueldos. Y ahora vamos a ir a trabajar a un ministerio que el sueldo es Inseguro. inseguro. O mucho menor. Sí, y es, no sé cómo se dice en español, un stipend. Es como un presupuesto limitado. Sí, Es lo que dan es una mensualidad. una ayuda. Una ayuda, Una ayuda. sí, es una ayuda. ¿Y usted para su trabajo tuvo una experiencia similar o cómo fue que entendió, bueno, ahora yo tengo que entregar una carta de renuncia o tuvo que entregar una carta de renuncia? Sí, tuve que entregar una carta de renuncia. Como mi trabajo era ahora de la casa, me dijo, ¿estás segura? Si quieres, si es que te vas a mover a otro estado, puedes continuar con la compañía, solo cambiamos tu dirección, pero puedes seguir porque todo es por computadora, todo. Sí. Pero les agradecí y les dije que no, que era que íbamos a ir a un ministerio. Sí. Sí. Entonces, ¿había trabajado igual como 12 años en la misma compañía? ¿O era, No, ese trabajo era relativamente nuevo para mí. Muy bien. Sí. Entonces, lo que estoy escuchando, como dicen, es que las dos compañías donde trabajaba el hermano César y donde trabaja la hermana Lenny no querían perderlos a ustedes como empleados porque estaban trabajando bien, estaban haciendo buen trabajo y querían mantenerlos como empleados. Sí. Correcto. Pero ustedes estaban entendiendo que Dios estaba diciendo hay que hacer un cambio para un beneficio para ustedes, que no lo ven ahora, tal vez totalmente el plan divino, no lo ven, Así mismo. pero entienden que Dios se está dirigiendo. Sí. Cuando estábamos preparando el camión de mudanza, algunos hermanos me hablaron y me preguntaron si estábamos seguros de lo que estábamos haciendo. Y les dije que sí. Eso nos lleva a Tennessee en julio del 2020. Julio 2020, en pleno tiempo de la pandemia, donde las cosas están inseguras y algunos habían perdido trabajos también en ese tiempo. Otra cosa que nos aclaró que el Señor nos quería mover de ahí era que pusimos, en medio de la pandemia, pusimos la casa para la venta. Sí. Y gracias a Dios se vendió en un periodo de tiempo bien corto. Eso era un tiempo donde no se estaban vendiendo muchas casas tampoco. No. Y cuando llegamos a Tennessee... Pero se vendió rápido, dice, en poco Sí. tiempo. Como en un no, mes, sí, como en un mes. Sí. Tremendo. Sí. El mundo loco con la pandemia. Sí. Había un miedo, había no sé, algo ilógico. Y mientras estábamos en Tennessee, allá en una montaña, pandemia no existía. Ah, Una tranquilidad tranquilidad. Sí. increíble. Y nos llamaban la familia, los hermanos, pero nosotros tranquilos, gracias al Señor. O sea, sabíamos que el Señor nos estaba guiando poco a poco. Amén, gloria a Dios. Entonces, es algo maravilloso. Ahora ustedes pueden mirar atrás y ver que el Señor ha dirigido sus pasos. Sí. Sí, y ese fue como otro paso, ¿verdad? El Señor todavía no nos había permitido llegar hasta donde ese fue otro escalón, otro eslabón en la cadena, ¿verdad? Estuvimos ahí en Tennessee por 2 años trabajando en este ministerio. Así que el Señor nos estaba guiando, pero no estábamos muy cómodos en ese lugar. Y por algunas razones que no vamos a ir en detalle, pero no sentíamos que estábamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, pero sí estábamos aprendiendo ciertas cosas. O sea, si entiendo bien, no sé si la hermana Lenny va a llenar más de esto, pero estoy entendiendo que
Dios lo dirigió a ese lugar, pero aparentemente era para aprender algunas cosas o prepararlo para otra cosa. ¿Es así o cómo es que también? Es correcto. Creo O no es que cometimos un error, tal vez no entendimos bien lo que Dios nos Hay momentos que uno piensa, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué el Señor nos trajo aquí? ¿O en realidad fue el Señor que nos trajo aquí? ¿Verdad? Porque vimos algunas cosas que no encajaban. No encajaba. Entonces, Pero si el Señor nos ha guiado hasta aquí, entonces no podemos mirar hacia atrás y dudar de su liderazgo. Él nos ha instruido, Él nos ha enseñado. Por lo tanto, pensar que fue un error hubiese sido decirle al Señor que Él cometió un error. Y nuestro Dios no comete errores. No comete errores, amén. entonces vimos eso como una experiencia donde el Señor nos llevó ahí, no necesariamente para cumplir lo que nosotros llevábamos en mente que era la razón por la que íbamos ahí, sino más para Él enseñarnos cosas que nosotros aún teníamos que aprender. Muy bien. Sí, como dijimos, habíamos salido de Orlando, una ciudad, ahora estamos en una montaña, en un campo. Tranquilos. Por parte de lo que es la pandemia. Sí. Sí. Y estuvieron ahí 2 años. 2 años, Muy bien. 2 años, sí. Ahí estuvimos. Un año estuvimos dentro del ministerio y el otro año estuvimos viviendo fuera del ministerio. Y eso fue un gran cambio porque estando de regreso a Florida, nuestra mentalidad como profesionales era tener una casa cómoda, carro cómodo. Y cuando veíamos casitas pequeñas o gente viviendo en las casas móviles, Sí, casas rodantes. rodantes, sí. Eso no era para nosotros, porque nosotros éramos Profesionales. Pero O sea, esa era la mente, mentalidad. donde estaba su mente y la gente también que los conocía. No, ¿cómo ustedes van a cambiar esto por esto? Sí. Pero allí, saliendo de ese ministerio, nos compramos una casita de esas móviles, rodantes, y nos mudamos ahí. Y estábamos en paz, tranquilos. Pero eso también fue un milagro, porque llegamos a ese ministerio en julio, y más o menos en marzo o abril del 2021 decidimos, vamos a comprar una casita de esas rodantes. ¿Para qué? No sabemos. Tenerla ahí por si acaso. Algunas veces las cosas que uno hace no la entiende en el momento. Sí. Entonces, todavía estábamos trabajando en ese ministerio, ambos, así que no sabíamos por qué, pero para ese entonces también habíamos aprendido que otros amigos de nosotros de Orlando, que también hacía varios años habíamos perdido contacto, nos habíamos reconectado y, para dicho sea de paso, ¿a dónde estaban ellos? En ese mismo pueblito en Tennessee. Se habían mudado. También se habían mudado ahí, pero nosotros no sabíamos, ¿verdad? Pero un día nos pusimos en contacto y supimos que ellos estaban ahí, se habían mudado para Tennessee, y les dije, sí, ¿a dónde en Tennessee? Y me dijo, en este pueblito. Y, wow, aquí estamos nosotros también, qué casualidad o qué, ¿verdad? Interesante. Y ellos fueron los que nos ofrecieron, nos ayudaron, nos enseñaron a vivir en una vida sencilla, en una casa rodante de estas. Y ellos tenían una también y nos ofrecieron, como no podíamos tener esa casa rodante dentro del ministerio, ellos nos ofrecieron su terreno para estacionar nuestra casa ahí y dijeron, cuando necesiten venir a hacerle arreglos o lo que necesiten, aquí están
las Tremendo. puertas abiertas. Sí. No sé si perdí algo que ustedes contaron, porque en un momento dado dijeron, estábamos en Florida y estábamos cómodos, teníamos buenos trabajos profesionales, estábamos cómodos, pero también mencionaron, teníamos deudas. Sí, sí. Las deudas, ¿cómo fue? Las deudas son como la mayoría de las deudas aquí en Estados Unidos, deudas estudiantiles. Oh, muy bien, sí, eso es muy común. Es demasiado común. Y teníamos algunas tarjetas, algunas cuentas médicas, teníamos un poquito de todo. Sí. Y no fue hasta que Mucho de todo. Un poquito de todo que hacía mucho. Y eran 6 días, una buena cantidad. Sí. Y hasta que nos mudamos a Tennessee y decidimos saldar todo. Sí. Al vender su casa en Florida, ¿eso le ayudó a salir de las deudas o no? Fue un impulso. Fue un impulso. Sí. Con eso pagamos una buena porción, pero todavía teníamos bastante. Y entonces él decidió que iba a sacar su parte de su retiro para terminar de pagar las deudas. Lo que también nos impulsó era que con la mensualidad que estábamos recibiendo en este ministerio donde estábamos, no podíamos hacer los pagos regulares sí. de tanta deuda, ¿verdad? Mirando el tiempo que tenemos ahora disponible, ¿pueden decir cuáles son las lecciones que desean dejar con sus amigos? Ustedes ya no están en Tennessee, ahora están en el estado de Illinois. ¿Pueden resumir cómo fue que Dios los dirigió para estar aquí? Porque presentamos al principio que el hermano César ahora trabaja en 3AB. Claro, en Tennessee, después de los 2 años, salimos de ese ministerio y queríamos trabajar de la casa en la computadora, pero estando aplicando en muchos lugares tenía experiencia, tenía títulos, pero todo se estaba cerrando. Y me llama un amigo al mismo tiempo y me dice, le dije a mi amigo, me voy, estamos buscando trabajo, y él me dice, tienes que hablar conmigo, mándame tu resumen. Yo ni formateé el resumen, simplemente aquí hay una copia de mi resumen, y él se lo entregó a Jorge, y el día siguiente Jorge Jaque, que trabaja aquí en 3AB. Sí. Y amigo aquí que se comunicó conmigo era Ricky. Y eso fue en febrero, enero, febrero. Del año 2022. No, 22. Fue como en diciembre del 21. Claro. Sí. Y vimos que el Señor nuevamente cerraba las puertas y abría otras. Nos ha gustado Orlando, las amistades, la familia. También hemos aprendido mucho en el estado de Tennessee. Y también vemos que Dios nos trajo hasta aquí. Hasta aquí Jehová nos ha traído. Y estamos confiados de que eso es así. Amén. Dios nos ha guiado hasta aquí. Sí. Amén, amén. Entonces, para ayudar a las personas que han estado escuchando sus historias, la hermana Lenny puede decir cuáles son las lecciones que usted puede decir, yo aprendí esto, y consideren esto como algo que le puede ayudar a ustedes. Bueno, hay que aprender a estar quietos y escuchar la voz de Dios, dejar que Él hable y moverse por fe. También aprendí que las cosas materiales nosotros nos tuvimos que deshacer al movernos a esta casa rodante. Nos deshicimos de casi todas nuestras pertenencias, menos lo que era ropa y comida prácticamente. Lo demás
¿verdad? Y las camas, eso sí, eso es lo único que entramos ahí a la casa rodante, lo demás nos deshicimos de esas cosas después de haber estado viviendo con comodidades. Con comodidades, sí. So, aprender a despegarse de las cosas materiales. Y hermano César, y para ustedes, ¿cuál sería las cosas que quisiera decir? Yo he aprendido esto y creo que sería de beneficio que ustedes también, o que sea, espero que sea de beneficio para ustedes. Sí, cuando el Espíritu Santo te está hablando, Dios hará todo lo posible para que estemos atentos. Y nos va a hablar una y otra vez. Nos va a inspirar esa inquietud que tenemos. Escuche lo que Dios te está diciendo. Lo que el Espíritu Santo te está impresionando, hazlo. Porque no sabemos el día de mañana, pero sí Dios sabe. Y la promesa es que Él es el que nos va a instruir, nos va a enseñar. Hagámosle caso al Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Quisiera preguntarles, porque tenemos un poco de tiempo, ¿cuáles son algunas de las promesas o alguna promesa que sobresale en su experiencia que han tenido durante los últimos años? ¿Cuál promesa puede compartir la hermana Lenny y cuál promesa puede compartir el hermano César? Tenemos un poco de tiempo, pero podemos compartir esas promesas y, queridos amigos, las experiencias de las vidas son lecciones que Dios quiere enseñarnos. Tal vez le ha pasado cosas esta misma semana donde Dios ha estado tratando de dirigirte por un camino y tal vez está resistiendo. Hay que preguntarse esas cosas para saber si es Dios que está dirigiendo o alguna vez nosotros tenemos nuestros deseos, nuestras, vamos a decir, hasta egoísmo y cosas así que uno tiene que dejar esas cosas. Hermana Lenny, ¿está lista? Sí, la promesa que a mí me ha ayudado ha sido Salmos 37, versículos 3, 4 y 5. Y dice, espera en Jehová y haz bien. Vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Pon asimismo tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Amén, gloria a Dios. Y el hermano César. En Jeremías 29:11 dice así la palabra de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Hermosa promesa de Dios. Amén, amén. Y bueno, yo quiero entonces terminar con Mateo 11 y vamos a leer los versículos 28 al 30. Para mí cada sábado es una gran oportunidad para detenernos y conectarnos más cercanos con Dios. Y aquí es tiempo de reflexionar acerca de nuestras vidas. Dice entonces el día, Mateo 11, 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que durante este sábado esperamos que aprendas de Jesús, toma tiempo para estar con Él, así en la soledad tú y Dios solamente, y abre tu corazón. Jesús está cerca, Jesús te quiere dirigir, Jesús te quiere que estés más cerca de Él y esperamos que usted ha sido bendecido por este testimonio. Considere este sábado como una gran oportunidad para redireccionar su vida en los caminos del Señor. Amén. Bueno, tenemos que cerrar ahora para decirles a ustedes ¡Feliz sábado! Gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión.